Muy bien, muchas gracias a todos. Realmente un verdadero honor para mí en esta mañana presentarle este tema tan interesante que es una situación donde pone en evidencia las habilidades y la destreza que necesita un cirujano para poder manejar estas condiciones tan complejas y que requieren muchas destrezas para poder manejar. Tanto si se va a hacer cirugía como si se va a hacer algún manejo endovascular, las hemorragias digestivas. Cuando hablamos de las hemorragias digestivas, se clasifican en dos grandes grupos, que van a ser altas o bajas, dependiendo si se localizan proximal o distal al ligamento de Treitz. Ambas van a tener manifestaciones diferentes y el abordaje va a depender mucho de su localización. En el caso de las hemorragias digestivas altas, como habíamos dicho, se localizan proximal al ligamento de Treitz y pueden tener diferentes causas. Hay algunas causas que son variceales, como por ejemplo la hipertensión portal, y las no variceales, como son las úlceras pépticas. Su incidencia ronda de entre 47 a 172 casos por cada 100.000 habitantes cada año. Y la mortalidad, a pesar de los grandes avances y de un manejo apropiado, ronda entre un 5 y un 14%. Las angiodisplasias se ven más en ciegos o colon derecho, típicamente en ancianos, y suelen sangrar de forma intermitente. Identificar la causa de la hemorragia nos va a orientar mucho al tratamiento de estos pacientes. Por el otro lado, las hemorragias digestivas bajas se encuentran distal al ligamento de Treitz y tienen una incidencia de 20 a 27 casos por cada 100.000 habitantes cada año. Aunque es mucho menos frecuente que las hemorragias digestivas altas, tienen una mortalidad también de un 2 a un 4% y afectan principalmente a pacientes adultos o ya en edad muy avanzada. El manejo inicial siempre de estas patologías va a ser la reanimación o el ABCDE. Reanimación administrando coloides o cristaloides, plasmas ricos en plaquetas, manejo de las coagulopatías y transfundir siempre que el paciente tenga menos de 7 gramos por decilitros los niveles de hemoglobina. Si se sospecha de hemorragia digestiva alta no variceal, pues se debe administrar inhibidores de bomba de protones en bomba de infusión intravenosa. Para el diagnóstico, siempre la endoscopía alta será la elección, porque también sirve de método terapéutico en los casos, sobre todo, que tienen hemorragias digestivas altas. El control inicial se logra en más de un 90% cuando hay hemorragia digestiva alta en manos expertas. El fallo endoscópico ocurre en un 10 a un 20% y esto requieren terapia de rescate. Por el contrario, la hemorragia digestiva baja, el diagnóstico ideal es la colonoscopía precoz, sobre todo en las primeras 24 horas si el paciente está estable y si las condiciones lo ameritan. En los casos que no se puede hacer una colonoscopía por el sangrado o porque haya dificultad, no haya habido tiempo de preparar el colon, lo ideal es hacer una angiotomografía con medio de contraste y esto nos va a ayudar a planificar el tratamiento y a tener una idea de dónde se localiza el sangrado, y en el momento que vayamos a hacer alguna intervención vamos a tener más certeza de dónde vamos a ir, de qué vamos a embolizar. La embolización se encuentra reservada para estos casos, este 10 o 20% de los casos que no se puede resolver por vía endoscópica, y lo que hacemos es una punción, en la mayoría de los casos a través de la región inguinal. En mi caso particular siempre punciones sonodirigidas y van a estar indicadas también cuando hay un sangrado masivo con imposibilidad de visualización en la endoscopía o colonoscopía y en pacientes que tienen un alto riesgo quirúrgico. En la angiografía, cuando hay una hemorragia digestiva alta, siempre lo ideal es canular de forma selectiva el tronco celíaco y la arteria mesentérica superior. Eso lo hacemos a través de catéteres y guías especializados para esto, que nos permiten navegar dentro de la aorta y poder canular de forma selectiva estas arterias y poder llevar allí embolización dirigida.
Si se logra ver la extravasación, pues lo ideal es hacer una embolización dirigida lo más distal posible para así minimizar o disminuir los riesgos de isquemia. Si no se logra ver un dato de sangrado, también está indicado en algunos casos, si sospechamos qué arteria está produciendo el sangrado, pues hacer una embolización empírica. En las hemorragias digestivas bajas, tratamos de canular también de forma selectiva la arteria mesentérica superior y la arteria mesentérica inferior según la localización clínica o según la imagen que tengamos previamente de los estudios en estos pacientes. La embolización superselectiva siempre igual en la hemorragia digestiva baja es ideal para evitar pues la cisquemia. La cisquemia, que es una de las complicaciones más temidas que podemos tener en el momento de realizar estos procedimientos, suelen ser menos frecuentes en las hemorragias digestivas bajas por la alta irrigación que tienen y las redes colaterales que hay en los órganos que irrigan estas arterias. Está demostrado y está muy ya evidenciado el beneficio de la embolización transcatéter de las arterias en los casos de hemorragia digestiva. De hecho, antes de llevar un paciente a cirugía, si está disponible esta herramienta, lo recomendable es pasar el paciente a sala de hemodinamia, hacer arteriografía y si se identifica el sitio de sangrado, pues hacer la embolización. Este es un metaanálisis que se publicó hace unos 3-4 años por el doctor Antonio Tasconi, donde se analizaron más de 1.000 pacientes, a los cuales 427 se le hizo embolización transcatéter y a un grupo de 650 se llevó a cirugía. Lo que se demostró en este metaanálisis es que hubo una disminución importante, significativa, en los pacientes que se hizo embolización arterial transcatéter en cuanto a la mortalidad, aunque tuvieron una mayor incidencia de sangrado, los pacientes que se embolizaron, o de resangrado, pero aún así se justifica y está muy bien documentado el beneficio de la embolización transcatéter. La tasa de complicaciones también es mucho menor en los pacientes que se le hace embolización transcatéter, porque disminuye sobre todo los riesgos que conlleva hacer una laparostomía, entiéndase infección de la herida, evisceración, eventración, dehiscencia y todo lo que implica pues una anestesia general para hacer estos casos. En los casos de embolización, pues usualmente se pueden hacer con anestesia local. Aquí vemos un esquema gráfico de cómo se ve la aorta, una imagen esquemático, y lo que vemos a la derecha de su pantalla es una angiografía. Y así es como se ve la aorta por angiografía. Vemos las arterias renales, los troncos viscerales. La mesentérica superior, vemos también algunos ramos de la mesentérica inferior y, por supuesto, los ramos del tronco celíaco. Aquí vemos un video de un paciente que hicimos antes de ayer, justamente en el Hospital General de la Policía, en su nueva y moderna sala de hemodinamia, un paciente de 20 años que presentó un sangrado gastrointestinal. El paciente bajó hemoglobina 6 miligramos por decilitro, por lo que hubo necesidad de pasarlo, hicimos la arteriografía y como podemos ver en este caso, el paciente tenía ya más de 12 horas sin sangrar. Cuando lo pasamos a hacer la arteriografía, pues vemos ahí en la imagen de la derecha la canulación selectiva de la arteria mesentérica superior y vemos que no se ve ningún dato de fuga o dato de sangrado. Esto suele pasar y estos pacientes muchas veces no se logra identificar un dato de sangrado activo, por lo que no se puede embolizar, salvo que se haya hecho una planeación inicialmente, que también es válido. Si el paciente se hizo una endoscopía, por endoscopía se puede marcar el sitio de sangrado, se ponen clips y posteriormente se puede hacer una embolización aún sin la evidencia activa del sangrado. Si logramos identificar el sangrado, pues entonces aquí tenemos ya diferentes opciones para poder embolizar. Tenemos los coils que nos permiten una embolización precisa de algún vaso en específico. Son unos alambres metálicos que van a producir coagulación o oclusión de estos vasos y así pues disminuir el sangrado. Tienen la desventaja que nos ocluyen un vaso y si hay un resangrado por una rama distal a la arteria que hemos embolizado, pues ya va a ser imposible pasar a través de ese vaso que hemos embolizado.
Pero también están las micropartículas, que estas son útiles sobre todo cuando hay sangrado difuso, porque tienen la facilidad de poder viajar más distal y a vasos más pequeños y ocluirlos y embolizarlos. Pero también tenemos el cianocrilato. El cianocrilato, que es como un pegamento, un glue, literalmente como el coquí, que permite el sellado de las arterias. Sobre todo es muy útil en los casos donde hay arterias con un flujo alto. Este es un caso, por ejemplo, publicó el doctor Lofroy, donde podemos ver un paciente de 75 años con una úlcera gastroduodenal sangrante, y aquí en la imagen de la izquierda podemos ver cómo está la extravasación del medio de contraste. Aquí se hizo una embolización selectiva, se utilizó glue o pegamento y estas son las imágenes control. El glue se puede ver en fluoroscopía porque tiene un componente que que le produce contraste, ¿no? Para poder ver cómo se va liberando y hacia dónde va migrando. Y esto nos permite tener un control de qué estamos embolizando. Este es un caso, por ejemplo, de como le comentaba, aquí no se ve un sangrado activo, pero este paciente fue llevado previamente a endoscopía y por endoscopía marcaron estos clics que vemos. Ok, ahora sí, estos clics que vemos aquí, el paciente fue llevado a endoscopía previamente y se realizó un marcaje con clips. Entonces, aunque no había ningún dato de sangrado evidente en el momento de hacer la arteriografía, pues se pudo embolizar aquí a nivel con coils y pues se pudo ocluir esta arteria aún sin tener una evidencia de sangrado y el paciente pues no tuvo mayor recurrencia. Este otro caso que está reportado en la literatura de cómo se puede ver un pseudoaneurisma posterior a una colecistectomía laparoscópica de un paciente de 75 años que una semana después de haberle realizado una colecistectomía laparoscópica acudió vía emergencia por dolor abdominal. Se le hizo angiotomografía con medio de contraste y se observó un realce en la fase contrastada a nivel donde estaba la arteria cística y pues el paciente lo que tenía era un pseudoaneurisma de la arteria cística que pudo ser embolizado y fíjense aquí las imágenes control cómo queda. Este es un caso que nosotros hicimos ya hace 3 años que realmente me marcó mucho porque era un niño de 2 años que había recibido un trauma abdominal tras caer de un accidente de un vehículo de motor. Presentó a la emergencia una semana después con dolor abdominal. Hacía episodios de melena intermitente, lo controlaban, mejoraban el dolor y daban de alta. Este paciente estaba siendo manejado en un centro del interior del país y así se mantenía, venía con episodios frecuentes de dolor, iba a la emergencia, lo trataban, lo ingresaban porque llegó incluso a tener 3 gramos de hemoglobina por decilitro, producto del sangrado, ya cuando empezó a tener melena, hematoquexia, entonces fue referido a un centro en Santo Domingo, lo recibimos en la Plaza de la Salud, se hizo una angiotomografía que reportó un aneurisma de la arteria gastroduodenal postraumática. Nosotros entramos a través de la ingle, canulamos de forma selectiva el tronco celíaco y fíjense cómo vemos aquí la rama de la arteria gastroduodenal con efectivamente los hallazgos que se habían reportado en la angiotomografía. A este nivel nosotros hicimos una embolización con coils y estos son los resultados posterior a la embolización. Fíjense cómo ya no hay dato de sangrado, no hay dato de fuga, y esa es la imagen 3 días después de cómo se ve el niño y pues la madre bastante agradecida. Los resultados en la hemorragia digestiva alta y baja son bastante buenos. Está reportado más de un 95% de éxito técnico, entiéndase como la capacidad o la oclusión efectiva de ocluir un vaso durante el procedimiento. Eso tiene una tasa de más de un 95%. Y el éxito clínico, definido como la ausencia de sangrado en los primeros 30 días después del procedimiento, anda alrededor de un 80%. De un 10 a un 30% de los pacientes pueden tener algún resangrado y las complicaciones mayores son muy raras o muy escasas, rondan menos de un 5%. En términos prácticos, de cada 100 pacientes que nosotros sometemos a una embolización selectiva, 80 van a tener un éxito
clínico, que se van a ir bien, no van a tener ningún otro episodio de sangrado, pero un 20% pueden haber alguna repetición de los sangrados. Pero este 20% también se pueden reintervenir y hacer otra embolización selectiva, y de estos 20 podemos rescatar un 10% más. A diferencia de que si el paciente está con una hemorragia digestiva y lo llevamos a cirugía y no se pudo corregir en ese momento la hemorragia, pues ya el paciente tenga probablemente poco chance de volver a ser intervenido, porque la mortalidad en la cirugía abierta en estos tipos de casos es mucho mayor que la embolización selectiva de las arterias duodenales. Este es un caso cortesía del doctor Vaquero, que sin duda alguna, pues uno de los cirujanos vasculares que más experiencia tiene manejando estos casos en nuestro país. Esta es una paciente de 95 años con una úlcera duodenal, producto de AINES. Fíjense cómo aquí se ven los datos del sangrado. Aquí después se ve cómo se fue embolizado con micropartículas y exitosamente. Pueden haber algunas complicaciones de estos procedimientos, y una de las más temidas es la isquemia intestinal. Como le decía, habitualmente los intestinos tienen irrigación colateral y eso representa un arma de doble filo en estos casos. Lo primero, que si tiene mucha colateralidad, a pesar de haber embolizado la arteria que está sangrando, por las colaterales puede haber también recidiva del sangrado. Pero tiene la ventaja de que si hay algún dato de isquemia se puede compensar con la irrigación colateral. Pueden haber hematomas de los sitios de punción, que son complicaciones muy raras y mucho más raras aún las reacciones al contraste. Pacientes que tienen también insuficiencia renal se pueden empeorar y requerir incluso terapias dialíticas de acuerdo al volumen de medio de contraste que se use. Y para concluir, la embolización es el gold estándar para tratar a los pacientes con sangrados de vías digestivas, tanto altas y bajas, que no han podido ser resueltos por endoscopía o por colonoscopía. Lo ideal es que se puedan resolver por endoscopía o colonoscopía, pero en los casos donde no se puede hacer, lo ideal es hacer una embolización, y esto pues nos va a reducir considerablemente la probabilidad de hacer cirugía a un paciente con una hemorragia digestiva, disminuyendo, como todos sabemos, todas las complicaciones asociadas a un procedimiento de este tipo. Ojo, esto claramente donde esté disponible la herramienta. Sabemos que no está disponible en todos los sitios, no está en todos los sitios el personal capacitado para hacer estos tipos de procedimientos, que por demás está decir que no está en cobertura por los seguros y que es una limitante que nosotros tenemos aquí. Muy pocos seguros le dan cobertura a estos tipos de procedimientos y es algo con lo que tenemos que luchar y batallar aquí en nuestro país, porque esto, pues la verdad es que pone en riesgo una vida de un paciente y que puede ser salvada con estos procedimientos que son de mínima invasión, que tienen complicaciones bajas y que pueden salvar o disminuir un sangrado importante en estos pacientes. La clave está en el manejo multidisciplinario. Está el gastroenterólogo, endoscopista, que esté disponible el cirujano vascular y sobre todo el cirujano general, que es la pieza angular en estos tipos de casos, cuando ya no puede resolver el endoscopista ni tampoco puede resolver el cirujano vascular o intervencionista, pues está el cirujano general para resolver el problema ya como cuando más nadie lo puede hacer. Como decía uno de mis profesores, ¿no? El cirujano está para resolver los problemas que no pueden resolver otras especialidades. Felicitar al doctor Pimentel nuevamente por la dedicatoria de este congreso. Muchas gracias. Es cuanto.